No soy un fanático en el juego de ajedrez. No lo entiendo, pero sé algo. Los que juegan ajedrez, aquellos que participan en este juego, son personas que piensan bien. Tienen que pensar bien. Cuando juegan, tienen que concentrarse profundamente en los movimientos, cómo han de mover las piezas. Ahora, en la internet encontré, nosotros en Colombia no decimos piezas sino fichas, pero encontré que el nombre correcto no es fichas sino piezas. Es por eso que aparece así en el título. Así que estas personas que juegan en ese juego tienen que concentrarse muy bien. Tienen que mover las fichas, las piezas, y tienen que hacerlo de tal manera que el enemigo, el opuesto, no se coma las piezas que él está moviendo. Él debe de avanzar y hacerlo muy bien, porque tiene que llegar a bloquear una de las piezas que se llama el rey. Una vez que él logra mover las piezas y bloquear esa pieza llamada el rey, ahí terminó el juego y ganó el juego, el partido. Ahora, esos juegos pueden durar horas o semanas, y he oído que duran más tiempo. Depende quiénes están jugando, debido a la concentración que las personas necesitan para mover las piezas. Ahora, uso ese juego como una analogía para pensar cómo Dios mueve a los hombres. Los mueve como mover piezas para lograr el cumplimiento de sus propósitos. No que Él sea un jugador, pero la idea es de cómo Dios mueve a los hombres para lograr el objetivo de sus planes. Y creo que no estoy muy lejos acerca de mi manera de considerar esto, porque el salmista en el Salmo número 27, 23 dice estas palabras: por Jehová son ordenados los pasos de los hombres. La vida no es un tablero de ajedrez, pero sí es un campo de batalla donde los cristianos se juegan la vida para cumplir los propósitos de Dios. Es por eso que el mismo Pablo escribe en una de sus epístolas y llama a los creyentes a vestirse o ponerse la armadura de Dios y avanzar. Esa es la consigna de los creyentes. Según Pablo, tenemos que armarnos bien para poder marchar, porque en el camino, según Pablo, encontraremos conflictos, problemas, dificultades, no solamente con los hombres, pero Pablo dice que tenemos la lucha mayor es con las huestes celestiales. Así que Dios tiene un buen trabajo que hacer con nosotros. He escogido entre los casos que encuentro en la Escritura, he escogido un caso, y es el caso del apóstol San Pablo. Dios escogió a este hombre. Lo escogió y quiero que veamos cómo él va llevando a este hombre hacia el lugar donde quería ponerlo. Al mismo tiempo, cuando él escoge, cuando él mira en Pablo, nos muestra, nos indica cómo el diablo también trata de estorbar, de bloquear el camino para que los suyos trabajen
en la obra del Señor. He escogido 3 cosas que quiero que veamos acerca de este hombre y cómo Dios lo mueve en el camino de la vida. Una, miramos la declaración del plan de Dios, la declaración del plan que Dios tenía con este hombre. 2, el desarrollo del plan de Dios. Y 3, la culminación del plan de Dios. Así que vamos a mirar esas 3 cositas nomás. En cuanto a Pablo, vemos a este hombre, encontramos que es un hombre que estuvo dispuesto a desaparecer el movimiento cristiano que estaba teniendo un avance extraordinario en su tiempo. Movido por su celo y su ignorancia en relación a los planes de Dios, comenzó a atacar en forma violenta a todos aquellos que en su opinión estaban infestando al pueblo con una religión distinta a la que él practicaba. Entonces miramos en cuanto a la declaración que se dice acerca de este hombre. Encontramos en el capítulo 9 de Hechos, del libro de los Hechos, ahí encontramos la conversión de este hombre. Se nos dice que este hombre iba hacia Tarso para buscar a los creyentes, llevarlos a la cárcel, para de esa manera parar el movimiento cristiano de aquel entonces. Ahora, mire lo que hace Dios. Llama a un hombre para que le diga a Pablo lo que el plan que él tenía para su vida. Eso lo encontramos, lo que dice en capítulo 9, cuando Pablo pregunta, una vez que ha tenido su encuentro con el Señor, y ustedes conocen la historia, él cae al suelo y está allí postrado en el suelo. Y oye la voz de la persona a quien él menos pensaba que iba a escuchar. La misma voz del Señor Jesucristo a quien él estaba persiguiendo. Cuando él pregunta, ¿qué debo hacer? La respuesta que vino a él, lo encontramos en Hechos. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Trató de levantarse y descubre que no podía caminar solo debido a que perdió la vista, quedó sin vista. Mientras esto está sucediendo, Pablo llama a otro hombre, y en este caso es un hombre llamado Ananías. Y a este hombre le dice, busca a un hombre llamado Pablo. Y esto es lo que tienes que decirle a este hombre. Ve, le dice Dios a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí está el plan declarado. Este es el instrumento que quiero usar, que voy a usar. Y lo voy a usar para que él lleve mi nombre, para que él predique, hable de mí
a los gentiles delante de reyes y de los hijos de Israel. Es el plan. Vemos cómo Dios comienza a mover las piezas para lograr el objetivo de su plan. Le ha declarado a Ananías que él va a ser como instrumento en sus manos para hacer conocer su nombre. Y entonces especifica, indicando que será dentro de los gentiles, será en presencia de grandes personajes, como reyes, y también dentro del pueblo de Israel. Ahora, este es un caso donde Dios anuncia el plan de antemano. Hay un caso bastante interesante, o hay otros casos, pero hay otro que me llama la atención. Como en el caso de Pablo, Dios le revela a Pablo lo que tiene pensado hacer con él. Pero hay un caso que encontramos en el Antiguo Testamento. Se trata de un joven llamado José. Es una historia que ustedes conocen muy bien. Y nosotros sabemos por la Escritura que era uno de los hijos amados de Jacob. Los hermanos no lo querían muy bien. Decidieron deshacerse del muchacho, del hermano. Pensaron matarlo. Dios le cambió la idea a los hermanos y en vez de matarlo, lo vendieron a unos mercaderes que fueron a Egipto. En Egipto se puso a este joven en el mercado de venta y lo compró un hombre llamado Potifar. Estuvo sirviendo en la casa de ese hombre y se portó de una manera extraordinaria, que Potifar le dio todas las llaves de su casa, menos una, la de su esposa. Y este joven trabajó, hizo lo mejor que pudo, tanto que Potifar conoce o llega a saber que este joven, lo que él hacía, Dios lo bendecía. De ahí es promovido. Nos dice la Escritura, y si ustedes conocen la historia, llega a ser puesto en una prisión. De ahí salió José. De la prisión salió al palacio. Y en el palacio, nos dice la Escritura, que llegó a ser el segundo en el gobierno de ese monarca. Y aquí llegó al final. Cuando los hermanos llegan a la casa de José, su papá muere. Y ellos piensan que José, ahora que su papá se había muerto, les iba a cobrar lo que ellos hicieron cuando lo vendieron. Pero en vez de eso, José hace una declaración extraordinaria. Y yo quiero que escuchen las palabras de ese mismo joven. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 50, creo que es. Estas son las palabras que dijo José. Y aquí vemos entonces todo el plan que Dios había desarrollado con ese joven. Como dije, a Pablo se lo declaró antes de empezar su trabajo, pero a este joven lo llegó a entender y a conocer al final de sus días. Mire lo que dice José. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis,
¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Recuerdan la historia? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese era el plan de Dios. Dios no se lo reveló al principio al pobre joven. Pasó las 1001 noches, yendo de lugar en lugar, sufriendo lo que le tocó sufrir. Pero al fin este joven, descubre que todo eso fue planeado por Dios, que Él lo movió como se mueve la ficha para llegar al lugar donde quería cumplir sus propósitos. Seguimos con Pablo. Eso es lo que encontramos, que Dios le declara a Pablo el plan que tiene para con él. Ahora vemos un poco el desarrollo de ese plan y en su mayoría lo encontramos en el libro de los Hechos. Él comienza a predicar el evangelio en Damasco. Los judíos lo escuchan, no les cae bien el mensaje y entonces deciden matarlo. Pero se olvidaban que este hombre, o no sabían que este hombre estaba bajo la dirección, la guía de Dios, y él estaba solamente moviendo a este hombre para llegar al lugar donde quería verlo. Y nos dice que en Damasco se llegó a saber del plan que tenían para liquidar a Pablo. Y dice que los hermanos de ese lugar, al saber lo del plan, decidieron ayudar a este hombre para que escapara. Tenían la ciudad cerrada, vigilando para que el hombre no se escapara, pero los hombres, los hermanos de Pablo, los amigos de Pablo, decidieron sacarlo en la noche y por la muralla lo colgaron en una canasta y lo bajaron. Así pudo el hombre escapar. Cuando nosotros vemos estas cosas, vemos cómo Dios va moviendo la ficha, la pieza, para cumplir los propósitos de Dios. Bien, llegamos y encontramos a Pablo en Antioquía. Antioquía fue el lugar donde había una congregación y en aquella congregación, por el Espíritu Santo, la congregación decidió apartar a Pablo para hacer un trabajo misionero. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. En el capítulo 13 dice estas palabras: ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Recuerda lo que le dijo Dios a Ananías? Que él sería uno que llevaría el mensaje a distintos lugares y delante de grandes hombres. Y ahora aquí vemos la confirmación. Dios obrando, usando a estos hermanos para apartar, para separar a Pablo, para que se dedicara al trabajo de misiones. Y ahí entonces, en ese lugar, en ese capítulo, Pablo comienza su primer viaje misionero en compañía de Bernabé. No voy a entrar en todos los detalles del viaje, pero es interesante leer los detalles de ese primer viaje.
Ese hombre encontraba la oportunidad para predicar el evangelio, pero al mismo tiempo se levantaba unos amigos, unos enemigos, se convertían en unos enemigos para querer terminar con la vida de este hombre. En todos los casos, Dios preservó la vida de este hombre, porque el plan de él era llevarlo a un lugar preciso. Luego leemos en el capítulo 15, cuando él tiene una discusión con su compañero Bernabé, y entonces debido a que Bernabé quería llevar a un Juan Marcos que los había dejado en el camino, y Pablo no quiso que él los acompañara, y entonces ahí se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos y Pablo tomó a un hermano llamado Silas. Así que con este hombre comienza su segundo viaje misionero. Otra vez, como digo, al leer en los evangelios todo lo que este hombre pudo experimentar durante esos viajes. En el capítulo 18 encontramos que él hace el tercer viaje. Primero, segundo y tercer viaje misionero. En esos tres viajes, los episodios que se nos dicen acerca de lo que este hombre le tocó sufrir. En Corintios, Pablo describe lo que le sucedió a él, no solamente durante esos viajes, pero en todo su trabajo como misionero. En 2 de Corintios, quiero leerle lo que él dice acerca de sus viajes. Esto es lo que el apóstol dice de lo que sucedió con él. ¿Soy ministro de Cristo? En pregunta, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces en naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Ahí encontramos la lista que Pablo presenta de todos aquellos problemas, ataques que experimentó. La lista es larga. Y sin embargo, Dios libró a este hombre. Le permitió avanzar. Lo fue llevando al lugar donde quería colocarlo. En el capítulo 21 de Hechos se nos relata algunas de las
situaciones que él tuvo que experimentar. Él llega a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Entonces en Jerusalén es perseguido y quieren deshacerse de él también. Pablo es librado una vez más de lo que los hombres pensaron hacer con él. En el concilio, cuando trataron el caso de él, él trata de hablarle a los del concilio acerca de su conversión, de su testimonio en su relación con el Señor. Pablo hablaba y hablaba claramente. De ese capítulo 21, del versículo, creo que es 12. Llegan a descubrir que había un complot para matar a Pablo. Los de Jerusalén, los que estaban en Jerusalén, Pablo llega a saber de ese complot, llama a un joven y le indica que lleve esas noticias al señor que estaba encargado de su caso. En el concilio se le dice a Pablo lo siguiente: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Ya Pablo estaba haciendo el trabajo, predicando, haciendo conocer el mensaje ante los de su pueblo. Y ahora el Señor trata de animar a este hombre y recordarle, por supuesto, que el plan era que hablara delante de reyes. Él es enviado para que sea visto por el gobernador llamado Félix. Pablo se presenta delante de este hombre, le presenta el mensaje, le habla del Señor, y el mensaje fue bastante fuerte, porque nos dice la Escritura que algunos días después vinieron Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Estamos hablando acerca de el gobernador Félix, un pagano. Pablo le ha hablado a este hombre y le habló claramente y fuertemente, porque la reacción de Félix es la siguiente. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré otra vez. Así que aquí tenemos Pablo delante de uno de los gobernadores. Le presenta el mensaje claramente. Y tanto fue así que el hombre se asustó tremendamente, que no quiso escuchar más de Pablo. Llega el tiempo cuando Félix deja su puesto y en su lugar llega Festo,
otro gobernador. Y ante este hombre, Pablo le habla claramente acerca del Evangelio. Él escucha a Pablo y le dice a Pablo, ¿por qué no vamos a Jerusalén? Para que allá en Jerusalén los que están contra ti presenten el caso y entonces ahí se puede definir la situación. Y Pablo dice, no, yo no voy a regresar a Jerusalén ni voy a presentarme delante del concilio. Estoy delante de las autoridades romanas que tienen la autoridad de decirme si soy culpable o no. Este hombre no sabía qué hacer con Pablo, entonces Pablo le dice, no voy para Jerusalén, prefiero apelar a César. Esa no fue la petición, fue la decisión de los gobernadores, de los que estaban en alta posición. Esa fue la sugerencia de Pablo, que él estaba dispuesto para ir delante de César. Bueno, Festo quedó impresionado en cuanto a Pablo y llegó el tiempo cuando el rey Agripa vino a visitar a Pablo, a Festo. Y cuando está allí visitando a su amigo Festo, Festo le dice, ¿quieres escuchar a un hombre? Y le indicó qué clase de hombre era y dice Agripa, yo quiero escuchar a ese hombre. Así que vemos a Pablo frente a Agripa. Y sabe que me llamó la atención leyendo el caso de su comparecencia ante Agripa. Dedica todo un capítulo con todos los detalles acerca de su conversión. ¿Quién fue él antes de su conversión? La conversión que tuvo con el Señor y lo que sucede con él. Y este hombre, nos dice la Escritura, que escuchaba a Pablo con atención. Y llega el momento cuando le dice a Pablo, después de escucharle, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo le dijo, quisiera Dios que por un poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y al final del capítulo dice que Agripa le dijo a Festo, después de consultar con él, pensando que este hombre, al escucharle todo lo que Pablo había dicho, no era digno de ser enviado a Roma, que él podía ser suelto, podía ser liberado. Versículo 32 dice, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Así que a César va. Hasta aquí vemos cómo Dios está usando a este hombre. ¿Recuerden lo que les dijo a Ananías? Que ese era un instrumento que sería usado para que testificara, para que hablara a gentiles, como también a grandes, como reyes y autoridades, y también a los judíos. Dios no había terminado con la pieza, seguía moviéndolo. Y según la declaración de Agripa, Pablo tiene que ser enviado a Roma. Esa no fue la decisión de los gobernadores. Eso fue lo que Pablo pidió, ser llevado para defender su caso ante él. Dios iba llevando a este hombre, guiándolo, moviendo la pieza a la manera como Dios quería, encontrando dificultades, pero esquivándolo.
Y ahora lo vemos que va en camino hacia Roma. Este viaje a Roma es interesante. Yo lo he leído tantas veces y cada vez que lo leo me llama mucho la atención. Porque veo cómo Dios iba guardando a este hombre hasta que lo llevó a Roma. Llegó a Roma. Ese fue el plan de Dios. ¿Cómo termina el plan de Dios? Bueno, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, descubrimos que el libro no relata el final de Pablo. Ese es un libro inconcluso. No se nos dice qué pasó con Pablo, solamente nos indica que quedó en la casa donde él estaba tenido como prisionero. ¿Sabemos qué pasó con él? Si él terminó el trabajo, lo que Dios le había dicho a Ananías, ¿lo cumplió? Claro que sí. Y lo escuchamos del mismo apóstol San Pablo. Ahora, también quiero indicarles que no nos dice el encuentro que él tuvo con el monarca, con César. No nos dice. Pero de una cosa nos dice, si estamos seguros, porque él escribiendo una carta desde la prisión a la iglesia en Filipo, le dijo a los hermanos que de los que estaban con él y le mandaban saludos, estaban los de la casa de César. Quiere decir que hablando en el palacio, sin duda, algunos de los que trabajaban, de los que servían en el palacio, algunos tal vez de sus familiares, llegaron a escuchar el mensaje y se convirtieron. Es por eso que él escribe a los hermanos en Filipo, diciéndole que los de la casa de César les mandaban saludos. Pero quiero terminar. Y quiero que vengan conmigo a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Pablo dice al final de su carrera lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Ese es el fin de la carrera de Pablo. Él dice, he peleado la batalla y sé que la peleó bien, porque avanzó, pudo sobrepasar todas las cosas que se levantaron contra él. Estaba para terminar la carrera y había guardado la fe. Y ahora le esperaba solamente la corona de la vida. Bien, terminamos. Pablo le dijo a Ananías, este hombre es el instrumento que voy a usar para llevar el nombre mío, el evangelio, delante de gentiles, delante de reyes y de los judíos. Y eso se cumplió en una forma perfecta. Dios sabe mover las piezas. Todos aquellos que son obedientes a Él, que le siguen, Él los va llevando al lugar donde quiere verlos. Y termino con esta pequeña historia que leí esta semana de una mujer, una doctora del Antiguo Testamento. Perdió su trabajo y mandó aplicación a varias de las universidades en los estados. Mandó su hoja de vida a varias universidades. Recibió las respuestas y en todas las respuestas fue no. No la aceptaron. Desanimada al leer eso, estaba pidiéndole al Señor
qué era lo que quería con ella. Y mientras ella está en eso, recibe una carta o recibe una información acerca de un colegio en Alberta. Averiguó más acerca de esa posición y era exactamente lo que ella quería enseñar. Le pidieron que tenía que ir a Alberta, a un pueblo llamado Three Hills. Y ella fue con su esposo. Lo que le preocupaba en cuanto a trasladarse a ese lugar, tuvo la respuesta positiva. Le gustó el lugar, le encantó la comunidad, le encantó el colegio. Sobre todo, le encantó que iba a enseñar en lo que ella es experta o conoce muy bien, el Antiguo Testamento. Y para terminar, cuando ella estaba para regresar a los Estados Unidos, estaba pensando en cuanto al asunto de inmigración, siendo ella una americana. Y cuando va ante los oficiales para hablar de eso en su regreso, le dicen a la señora, cuando ella le dice quién fueron los padres de ella, y resulta que el padre de ella había nacido en British Columbia. Y según la ley, todos los hijos de los canadienses, no importa dónde nazcan, son canadienses. Así que le dijeron a la señora, no se preocupe, usted es tan canadiense como nosotros. Mire cómo Dios trabaja, ¿eh? Está encantada con el trabajo y considera que Dios la ha llevado al lugar donde realmente puede servirle muy bien. Ahora, eso no sucedió solamente con José o con Pablo o con esta dama. Con cada uno de nosotros, Él ha hecho su trabajo. Algunos de ustedes han venido de sus países sin darse cuenta que aquí lo esperaba el Señor para encararlos con el Evangelio. Y han llegado a conocer al Señor aquí en este lugar. Que el Señor nos ayude para tratar de, en obediencia, poder seguir donde Él quiere movernos, donde Él quiere llevarnos para cumplir su voluntad que es perfecta. Que el Señor nos bendiga.